Estamos aqui novamente na Look Art Gallery, no Palácio Víster, em Sintra, a fazer uma entrevista para Histórias Reais com um artista muito especial da Espanha, Miquel Pinto, que está a fazer hoje uma vernissagem aqui na galeria de obras lindíssimas, expressionistas. Vamos conversar um pouquinho com ele. Como ele é espanhol, vamos falar em espanhol. Miquel, muchas gracias por estar aquí, por tener venido a su exposición, mucha ilusión de esa exposición y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Carolina. La verdad que estoy encantado y muy ilusionado de esta aventura. Es un lugar fantástico, el Palacio Víster y Look Art Gallery, y la verdad que es un lujo poder mostrar mis obras en un entorno tan fascinante. Muchas gracias, qué bien, me alegro mucho que estés aquí y esa obra tan bonita, su pintura tan interesante, tan grande, porque son telas de verdad muy grandes y tiene mucha expresión y además una historia muy interesante, ¿no? Y tú eres muy joven, un artista muy joven, pero que tiene una calidad y una capacidad técnica de pintura impresionante. ¿Cómo fue un poco de su historia en el arte? Su padre artista también. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa historia. Pues por empezar desde el principio, yo viví el arte desde niño prácticamente, por el dato que has comentado. Mi padre es pintor, entonces sí. Eso evidentemente me mostró un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de ese ejemplo, yo siempre tuve la motivación y el deseo de dedicarme a la pintura. Por ejemplo, mi hermano también tuvo el ejemplo de mi padre, pero sin embargo él no ha seguido ese camino, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me crié entre pinceles. También mi padre pues tenía muchos amigos pintores. Se vivía el arte, ¿no? Cada día, y eso pues fue una de las cosas que me motivó muchísimo. Luego también para mí fue muy importante el estudio de la literatura y de la lectura, que fue una de las cosas que también me unió a la pintura y me hizo también ver la pintura desde otra perspectiva, ¿no? Unida a otros ámbitos culturales. Sí, muy interesante. Tú has estudiado filosofía, literatura inglesa, ¿no? Sí, yo estudié filología inglesa, que es literatura y lingüística inglesa, en la Universidad Complutense, porque me pareció un modo de completar mi formación artística, como al tener el ejemplo de mi padre, el haber acudido al Museo de Reproducciones de Bilbao a estudiar dibujo y pintura de modelos en vivo. Eso ya me confirió esa base, ¿no?, de formación artística. Entonces me pareció muy interesante completar esa formación con una formación más, por así decirlo, literaria, ¿no? Ajá, sí. Porque me parece también que está muy relacionada con la pintura, ¿no? De hecho, sí, pues en la pintura del barroco los pintores tenían como modelo las Metamorfosis de Ovidio. Eran pintores que conocían muy bien el latín. Velázquez hablaba latín, Rubens, no digamos. Sí. Y eran pintores que estaban muy cercanos, ¿no?, al mundo de la literatura, al mundo de las ideas, de la historia, ¿no? Sí. Que eso es algo un poco que luego se ha perdido. Pero a mí me parece muy interesante tener esa formación y cultivar primero esa formación literaria antes que la formación, bueno, o complementariamente a la formación pictórica como tal. Sí, interesante porque todo ese interés por la historia tú reflejas en todas sus obras, ¿no? Esa colección, por ejemplo, que estamos a hacer la exposición, refleja toda una historia del siglo XIX que es, por casualidad, la edad del Palacio Víster. O sea, en ese mismo momento de la construcción del Palacio Víster estaban pasando muchas cosas en el mundo. Y esa historia tú reflejas en su arte y en esa serie, ¿no? Tiene cuadros estupendos, increíbles, que cuenta un poco esa transición desde el siglo XIX hasta los días de hoy, ¿no? Sí, es que me parece un momento de la historia muy importante porque en pocos otros momentos de la historia ha habido cambios tan importantes en tan poco tiempo. O sea, si comparamos la sociedad de finales del siglo XIX con la sociedad actual, hay muchas cosas similares, que es lo que trato de reflejar en la exposición, sí, pero luego también una diferencia en cuanto a tecnología, en cuanto al modo de vida absolutamente increíble, ¿no? Sí. Entonces, lo que trato de reflejar en las obras de la exposición son un poco esos valores que transitan, ¿no?, a lo largo de los tiempos, que se pueden ver a través del arte, y luego también de ciertos problemas que nos han llevado a la situación actual, ¿no? Es un poco lo que refleja el cuadro de Pessoa, de Mata Hari y el cuadro del Titanic, ¿no? Sí, el cuadro de Pessoa pues refleja... Pessoa me parece un personaje fascinante
por la interpretación que hacía de la identidad, ¿no? Porque él es conocido que tenía los llamados heterónimos, que eran identidades falsas que se creaba de sí mismo, ¿no? Que tenemos el problema actual, ¿no? De los perfiles falsos. Sí, además, no solo el perfil falso, pero la búsqueda por una nueva identidad hoy en día, sobre todo en los jóvenes, con filtros, con animaciones, con creaciones de personajes que no son efectivamente la persona. Y en aquel momento ya Fernando Pessoa ya empezaba con esa... se adelantó, fue un genio, ¿no? Adelantado a su tiempo. Y entonces reflejarlo a través de esa foto antigua, darle color y sobre todo en las calles de Lisboa con la gente de fondo me pareció muy interesante y una muy buena manera de reflejar ese carácter, ¿no? Y después el cuadro del Titanic refleja un poco la ambición desmedida, ¿no? Del ser humano a lo largo del siglo XX, esa ambición descomunal, quizás un poco adanista, ¿no? Que es una palabra que utilizamos en español para describir el exceso de ambición y de orgullo, ¿no? Muchas veces, que muchas veces nos lleva al desastre, ¿no? Que es un poco lo que refleja el Titanic. Y después, finalmente, el cuadro de Mata Hari refleja a mí me gusta compararlo con lo que es una influencer, ¿no? En la época actual, porque Mata Hari no era una buena bailarina, no era una buena espía, porque se creyó demasiado lista al final y quería espiar para los franceses y para los alemanes. Y bueno, hay mucha disputa en la verdad de lo que sucedió realmente, pero lo que está claro es que espió para los alemanes, o que los alemanes se acercaron a ella, y que espió para los franceses. Y eso al final fue lo que le llevó a la muerte, ¿no? Pero no era realmente buena ni espiando ni bailando. Fue conocida por ese exotismo, por su capacidad para fabular, para inventarse historias, para venderse a sí misma como marca personal, ¿no? Entonces eso es algo tremendamente actual, esa forma de venderse. Y sin embargo ves una foto suya antigua, o ves el cuadro, o ves cualquier retazo de lo que quede de Mata Hari, sigue siendo igualmente fascinante. Sí, exacto. Es un cuadro impresionante, además de muy grande, muy bien pintado, muy bien construido, y su concepto, su idea, y luego junto con Adán y Eva, que ya no he puesto como históricamente, pero un Adán y una Eva muy joven, muy actual, con el pelo pintado colorido, uno para cada lado, o sea, no están juntos, con el móvil en la mano, un retrato efectivamente de los jóvenes actuales. Eso es, sí, eso es otro de los contrastes, ¿no? Que he querido reflejar de la actualidad, ¿no? Que son, como tú dices, es la creación llevada a la actualidad. Entonces el hombre mira para un lado, la mujer para otro lado, con el móvil en la mano, esa desconexión que muchas veces sentimos, ¿no? Pero también en la exposición hay yo creo que un apartado para la esperanza, que son esos valores, esos digamos que son los desafíos, ¿no? Pero lo eterno y lo que permanece se puede ver en pinturas, ¿no? Como el artista enamorado, o el cuadro de los borrachos, o el cuadro de Falstaff, ¿no? Que son valores sociales, ¿no? Y de amor en el sentido más puro del término, que creo que transitan la historia y que nos hacen invulnerables ante cualquier desafío, que es un poco esa la respuesta ante los desafíos. Sí, exactamente. El valor de lo que es eterno, la verdad, estás a transmitir el amor y la celebración de la vida, de compartir allí momentos, de la noche de España, de las flamencas y de la historia toda que se ha pasado en ese ciclo, de una manera muy bonita, muy impresionante, y un cuadro muy especial para mí que has hecho de mi propio retrato. Y allí también tiene una cuestión con los colores, ¿no? Sí, claro que sí. Ese retrato también es muy especial porque lo trabajé mucho, lo pensé mucho, porque yo todos los retratos que hago, para mí el retrato es algo muy importante. No se trata de pintar una imagen, se trata de reflejar una personalidad, un carácter, una forma de ser, ¿no? Entonces, bueno, al retratar a Carolina era muy importante, que es algo característico que tienes, que es la sonrisa, ¿no? Eso había que reflejarlo. Y yo en ese momento no disponía de mucho material, entonces buscando fotos, pues encontré una que me gustó bastante y decidí, al tener un vestido negro, con el pelo negro también, decidí jugar con un contraste potente y destacar esa sonrisa con un color naranja, que es muy importante porque hace que
que el negro salga, ¿no? Y que cree también pues eso, ese contraste y ese carácter, ¿no? Que también es muy característico. Sí, una energía muy positiva, ¿no? Sí, eso es. En la tela, y está estupendo, muchísimas gracias, un regalo increíble. Y tiene realmente así mucha fuerza y mucha identidad. Fue una vernizaje de Regina Duarte, fue la última, sí. Y justamente estaba con aquel vestido, entonces fue una sorpresa para mí. Muchas gracias otra vez, porque fue de verdad un regalo muy bonito, muy importante. Y esa ahora está haciendo esa exposición aquí en la Luca Art Gallery, en Palacio Víster, en Sintra. ¿Y cómo es para ti estar con esa exposición, una exposición grande, individual, en otro país, aquí en Portugal, en un palacio histórico justamente del siglo XIX? ¿Cómo es esa emoción para ti? Pues para mí es una exposición soñada. Si yo hubiera planeado una exposición, hubiera sido esta, sin duda alguna, por el entorno, por el lugar, por la curaduría, por todo. Me parece que es una exposición que se han cuidado todos los detalles, sí. Desde hasta dónde están colocadas las obras, está todo muy cuidado, muy medido, todo tiene un sentido. El entorno es absolutamente espectacular. Yo además que valoro mucho la historia, la literatura, estar en Sintra y en el Palacio Víster es muy importante por toda la historia que tiene, ¿no? Saber que por aquí han pasado Andersen, ha pasado Lord Byron, sí. Tiene una historia, ¿no?, unida a la cultura, que es maravillosa. Sí. También con muchísimo misterio, porque para mí la esencia del arte es el misterio, y poder exhibir mi obra al lado de una gruta del siglo XIX, sí. Pues uno se siente casi como Indiana Jones, ¿no? Sí, que es el héroe de mi infancia. Sí, un momento muy interesante, sí. De la gruta al lado del salón de la galería, y allí de verdad habían muchas cosas, muchas historias acerca aquí del palacio y mismo de Sintra, una ciudad muy mágica. Tiene toda un misticismo, ¿no?, cerca de Sintra. Entonces tener toda esa historia junta en una exposición es muy interesante. Sí, la verdad que es todo sublime, el entorno natural, sí. También, sí, que es absolutamente maravilloso, ¿no? Yo luego leí que Lord Byron lo describió como el Edén, sí. Y es que verdaderamente recuerda al Edén, absolutamente, sí, o sea, la vegetación, la naturaleza. La verdad, sí. Que es un lugar paradisíaco. Sí, y es verdad. Y tenemos ahí la nueva Eva y el nuevo Adán en el Edén, que se pasa el tiempo, y aquí seguimos. En el nuevo Edén. Exactamente, y seguimos con mucha arte más allá de los ciclos, siempre haciendo lo mejor con el arte, con los artistas. Muchísimas gracias. Un honor estar recibiendo tu exposición aquí, a ti y a tus padres, que son súper queridos, y ayudaron muchísimo en la exposición, en el montaje, en todo. Y muchas gracias. Y a tope ahora. Eso, a tope. Pues ahora una exposición a tope. Pues muchas gracias, Carolina, a vosotros. Muchas gracias. Y a ti personalmente. Gracias.